Ciao amici, por favore attivate i sottotitoli in italiano. Grazie y avanti video. Y bueno, amigos míos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Estoy muy feliz de tenerlos acá de nuevo. A todos ustedes, amigos hispanohablantes, y si hay algún italiano por acá, espero que disfruten mucho este video. El día de hoy vamos a hablar no de un país cualquiera, vamos a hablar de uno de los países más importantes, visitados y culturalmente relevantes e influyentes a nivel mundial. Estoy hablando de la bellísima Italia, un país que a nivel fútbol es simplemente una potencia. Puede ser la segunda o tercera selección más importante del mundo. En mi opinión, solo está por detrás de Brasil y quizás de Alemania. Díganme ustedes, amigos, en los comentarios cuál es su top 4 de selecciones a nivel mundial. Es una selección que ha ganado mundiales, 4, 2 Eurocopas, que ha jugado muchísimas finales y que aparte a nivel de clubes es top 3, con equipos como por supuesto el Milán, el Inter, la Juventus, la Roma, la Lazio, el Napoli y muchos otros equipos impresionantes que nos ha dejado esta historia futbolística italiana. A nivel de estadios, que es lo que nos compete hoy, tal vez no es el país con los mejores estadios del mundo. De hecho, la gran mayoría de ellos sí requiere, digamos, una reforma. Sin embargo, están llenos de historia y eso a mí es lo que más me importa, porque para mí que un estadio sea más o menos moderno no me importa mucho, con tal de que en esos lugares hayan pasado cosas increíbles, y en Italia sí que tenemos demasiado de eso. Así que bueno, les voy a contar mi top 6 de los estadios que más me encantaría visitar en este hermoso país italiano. Y por cierto, que no se me olvide, felicitaciones amigos italianos, porque ustedes van a coger la Eurocopa junto con Turquía del año 2032, y estoy seguro que para estas justas vamos a tener una renovación de estadios bastante importante, y muchos de esos estadios que ya son top van a quedar incluso mucho mejores. Así que felicitaciones por eso. Y bueno, tú, ya que estás viendo el video, déjame acá en los comentarios tu top 5 de estadios favoritos italianos o tu top 5 de estadios que más te encantaría conocer en este hermoso país. Lo estaré leyendo y respondiendo, así que continuemos. Ok amigos, entonces en el puesto número 6 tenemos al estadio Atleti Azzurri d'Italia, o también por motivos de patrocinio se le conoce como el Gewiss o Gewiss Stadium, algo así. No sé cómo pronunciarlo bien, no conozco esta marca, pero bueno, algo así. O mejor lo podemos conocer como el estadio del Atalanta Bérgamo o el estadio de la ciudad de Bérgamo en Lombardía. Es por supuesto el estadio más grande de la ciudad y sirve como escenario para que el Atalanta juegue sus partidos desde hace casi 100 años, como desde el año 1928 más o menos. Además de esto, pues este estadio, la verdad no sabría decirles, estuve investigando y no sé si el estadio pertenece al ayuntamiento o si pertenece al Atalanta. No sé si hubo una cesión o algo, por favor aclárenmelo si alguien lo sabe. La verdad no lo pude, digamos, encontrar el dato exacto, así que si ustedes lo saben, por favor déjenmelo saber. El estadio me parece precioso, espectacular. Es un estadio relativamente pequeño, pero muy moderno, muy bonito. Está, digamos, yendo a través de una serie de reconstrucciones y reformas, la cual le está dando, digamos, mucho prestigio, está quedando muy hermoso. Si bien no es el equipo más popular de Italia, si bien no es el equipo más importante y esta no es la ciudad más relevante, me sigue pareciendo un estadio muy moderno, muy hermoso. Como pueden ver en las imágenes, es un estadio que está muy bien. Y el Atalanta, que es un equipo que en la década pasada, en el año 2020-2019, tuvo su mejor participación europea de su historia, llegando hasta los cuartos de final de la Champions League, y fue eliminado de manera increíble por el Paris Saint-Germain. Lastimosamente yo estaba apoyando al Atalanta, y yo sé que toda Italia lo estaba haciendo, porque un equipo tan pequeño estaba haciendo cosas muy grandes por este país. Así que lastimosamente el París avanzó, pero bueno, tristemente fue la época del COVID, y este partido, el más importante quizás que jugaron, que fue contra el Valencia, se jugó en Milán para poder tener un aforo mayor. No obstante, en ese estadio han jugado jugadores muy importantes que a mí me llaman mucho la atención como colombiano. Yo soy colombiano, y bueno, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y el argentino Papu Gómez, que lideraron un equipo que, bueno, este equipo en particular que me llamó tanto la atención, que nos conquistó a tantos. Y bueno, díganme ustedes si hay algún fan del Atalanta. ¿Consideras a Zapata y a Muriel como jugadores históricos e ídolos de tu equipo? Me gustaría mucho saberlo. Y bueno, nada, estas son básicamente las razones por las que pondría al estadio del Bérgamo en mi top de estadios que quisiera visitar. Además, Bérgamo es una ciudad muy hermosa, así que bueno, continuemos con el siguiente. Bueno amigos, en el puesto número 5 tenemos al hermosísimo estadio Friuli, o como se le conoce por motivos de patrocinio, el estadio Blue Energy. Estamos hablando de un estadio que desde el 2013 pasó a ser propiedad del Udinese Calcio,
en la ciudad de Udine, uno de los equipos más tradicionales de la liga italiana. No voy a decir que es un equipo top, pero tampoco es un equipo muy pequeño, es un equipo que es muy bien conocido y el cual ha sido una cantera de jugadores muy importantes. Este estadio, que fue inaugurado en el año de 1976 y que en la década pasada pasó de ser parte del ayuntamiento a ser parte del Udinese Calcio, en ese momento este equipo se convirtió en el segundo equipo italiano en contar con su propio estadio después de la Juventus de Torino. Así que bueno, este equipo, que esto es un hito importante porque en Italia no es muy normal que los equipos sean propietarios de estadios, así que esto es un paso importante para su proyecto deportivo y también institucional, evidentemente. Este hermosísimo estadio, que tiene 3 estrellas de la UEFA, acá les explico qué significa eso. Es un estadio que me llama muchísimo la atención por su diseño tan moderno, me parece espectacular, es una cosa hermosa. Después de la reforma que tuvo no hace tantos años, y cómo no querer estar ahí. Además es una de las ciudades más importantes del noreste italiano y bueno, está cerca de donde yo vivo. Digamos que de República Checa es una de las ciudades más cercanas y me encantaría poder estar allá. Además, este equipo, que por supuesto ha sido una cantera increíble de jugadores, han pasado por sus filas jugadores increíbles como Antonio Di Natale, un pedazo de goleador impresionante, también jugadores como Alexis Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, Handanovic, Rodrigo de Paul, Fabio Quagliarella, Bruno Fernández. Impresionante que este equipo ha tenido jugadores tan importantes pasando por sus filas y desde ahí con una proyección increíble en equipos más grandes de todo el resto de Europa. Así que wow, yo me le quito el sombrero al Udinese por lo que hace a nivel de contratación, fichajes y luego ventas. Es como una especie de FC Porto pequeño. Tengo que decir que este estadio fue la casa principal del Europeo Sub-21 que se jugó en el año 2019 en Italia. Aquí se jugó la final entre España y Alemania, la cual ganarían los españoles, y también fue sede del Mundial de Italia 90. Fue sede para el grupo E, se jugaron acá 3 partidos, entre los cuales Uruguay jugó 2, España también jugó 2, y bueno, como les digo, es una ciudad intermedia y no tiene tanta importancia como otras, pero aún así es un estadio que ha tenido relevancia internacional y se ha hecho un hueco en eventos importantes, como ya lo mencioné. Así que por esto y por todo lo que les he mencionado sobre este equipo, pues obviamente me encantaría visitar el estadio Blue Energy o el Friuli de los Bianconeri, creo que se dice así, para poder disfrutar de esas vistas tan increíbles. Continuamos con el siguiente. Bueno, mis amigos, en el puesto número 4 tenemos al espectacular estadio Ennio Tardini de la ciudad de Parma. Cuando digo espectacular me refiero muchísimo más a la parte histórica que a la parte estructural actual. Es un estadio que personalmente me parece bonito, pero no nos vamos a mentir, es un estadio que necesita reformas para poder estar, digamos, en un aspecto un poco más top. Sin embargo, es un estadio que igual me sigue pareciendo bonito, está bien, pero lo importante de este estadio es su historia. Es un estadio que, bueno, no es una sede muy habitual para la selección italiana, sin embargo, la Azzurra ha jugado acá varios partidos amistosos y también ha jugado como 3 o 4 partidos a nivel clasificatorio para diferentes mundiales o Eurocopas. Sin embargo, pues ese estadio, por lo cual se ha hecho muchísimo más valedero y famoso, es por el Parma, por el equipo de la ciudad, que si bien tiene un presente muy pobre desafortunadamente, y bueno, ha estado desde la época de los 2000, ha estado sufriendo y pasándola muy mal. Tenemos que decir que este equipo en los años 90 y finales de los 80, quizás de la mano de Parmalat, cuando esta empresa patrocinó al equipo y lo impulsó mucho económicamente, fue una de las escuadras más poderosas de toda la liga italiana y se hizo mundialmente famosa. Tengo que decir que el Parma fue en la época de los 90 uno de los equipos más poderosos de la liga, y en el año 96-97 terminaron de segundos en la Serie A italiana. Ganaron 3 veces la Copa Italiana y una vez la Supercopa Italiana, así que a nivel local destacaron bastante. A nivel continental se ganaron 2 Copas UEFA, una Supercopa de la UEFA y una Recopa de la UEFA. Pero entonces, ¿por qué el Parma está acá? En mi top personal de estadios que quiero visitar, el Ennio Tardini. Justamente por un jugador. Yo soy hincha en Colombia del Atlético Nacional de Medellín y hay un jugador que nos une a los parmesanos y a los nacionalistas, que es Faustino Asprilla. Este jugador que es impresionante, que marcó una época para el fútbol colombiano y también en el fútbol italiano. Este jugador es increíble y bueno, yo como hincha de Nacional estoy muy orgulloso de que él haya hecho una presentación increíble en el Parma, y de la mano de Asprilla
pues Parma logró muchas cosas importantes, así que gracias a él me encantaría conocer este estadio donde este ídolo nuestro hizo tantas presentaciones importantes. No solamente Faustino Asprilla, también tenemos que mencionar jugadores increíbles como Hernán Crespo, Gianluigi Buffon, Gianfranco Sola, Ariel Ortega, Fabio Cannavaro, Juan Sebastián Verón y muchos otros increíbles jugadores que la verdad han dejado una huella imborrable en este club parmesano y bueno, no hay más palabras. Por esta razón quisiera conocer este estadio tan hermoso y nada, espero que en algún momento se me dé la oportunidad. Mucha fuerza a los hinchas del Parma que estén viendo este video, espero que el equipo vuelva a ponerse en algún momento en un nivel más superior como en los 90 y continuemos con el video. Y bueno muchachos, qué emoción, ya estamos entrando al top 3 y hay que comenzar por uno de los estadios más hermosos de toda Europa, sin lugar a dudas, y por supuesto que es uno de los estadios que más yo adoraría conocer en este hermoso país italiano. Estamos hablando de la ciudad más importante de la región de Piamonte, del equipo quizás más grande de Italia dentro de Italia, ya no a nivel internacional, ahí hay una discusión mayor, pero dentro de Italia creo que el equipo más grande tenemos que decir que es la Juventus Fútbol Club de Torino. Y nada, pues pienso que si uno va a Italia a conocer el estadio, si no conoce este estadio, pues mejor dicho no ha ido. Así que sí, en esta posición tenemos al Allianz Stadium, del equipo Bianconeri, del equipo de la Vecchia Signora y bueno, vamos a comenzar a hablar un poco sobre este recinto maravilloso. Es el mayor estadio del estado de Piamonte o de la región de Piamonte, con una capacidad aproximada de 41.000 espectadores y es el sexto estadio más grande del país. Además, es uno de los estadios más modernos de toda Europa y por supuesto que cuenta con las 4 estrellas de la UEFA. Fue inaugurado para la temporada 2011-2012, así que este estadio lleva en funcionamiento alrededor de 13 años. Como dato curioso, tengo que mencionar que este estadio reutiliza parte de la estructura del famosísimo estadio delle Alpi, que fue sede de la Copa Mundial de Italia 90 y que tenía un diseño muy bonito. Pues este estadio ocupa el mismo lugar y bueno, nada más que decir, solamente en las imágenes se pueden dar cuenta lo espectacular que es. Fue un estadio construido con una muy poca emisión de contaminantes, o sea, fue una construcción bastante limpia dentro de lo que cabe para la época y también fue galardonado en el año 2012 por el Foro Mundial del Deporte con el premio del recinto deportivo más innovador de Europa. Así que este estadio cuenta con muchísimas distinciones y con muchísimos datos interesantes. Pese a su corta edad, ya ha sido sede de partidos muy importantes, entre ellos está la final de la UEFA Europa League del año 2013-2014 que la jugaron el Sevilla y el Benfica. Desafortunadamente el Benfica eliminó a Juventus en semifinales. Hubiéramos podido ver a la Juve jugar la final de la UEFA Europa League en su propio estadio contra el Sevilla. Sin embargo, ya sabemos que si juegas una final con el Sevilla, la pierdes. Así que esta tristeza se la llevaron los benfiquistas. También fue sede de la final de la Champions en el 2022 de las mujeres, o sea, de la final femenina de la Champions entre el Lyon y el Barcelona, la cual las francesas terminarían ganando por 3-1, coronándose como campeonas. También tenemos que mencionar que este estadio vio uno de los goles más icónicos de la historia de la Champions, aquel gol de chilena de Cristiano Ronaldo en la Champions League contra el Juventus para sellar la clasificación de los madridistas. También momentos gloriosos para Juventus como el desquite, podemos decir, de esa Champions del 2015 contra Barcelona, pues un par de años después se desquitaron en los cuartos de final con una presentación increíble de Cuadrado, Dybala y compañía, eliminando a los barcelonistas. Y también uno de los partidos más recordados, aquel cruce por Champions entre Atlético de Madrid y el Juventus, el cual tuvo mucho pique entre Cristiano Ronaldo y el Cholo Simeone, en el cual Ronaldo marcaría un hat-trick increíble dándole la clasificación a los de Torino. Así que fue un partido memorable y todo esto ha tomado lugar en el famosísimo y maravilloso estadio de Juventus. Y por supuesto, yo sé que Juventus es un equipo gigante, es imposible mencionar todos los jugadores increíbles que ha tenido este equipo, pero sí podemos hacer un pequeño recuento de los jugadores más importantes que han jugado en el Juventus, en el estadio de Juventus, es decir, desde el 2011 hacia acá, y hay jugadores impresionantes tales como Gianluigi Buffon, Carlos Tevez, Ángel Di María, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini. Y tengo una pregunta para ustedes, amigos, como colombiano. ¿Ustedes consideran a Juan Guillermo Cuadrado como un jugador histórico importante de la Juventus o es un jugador más? Hinchas de Juventus, espero su comentario. Y nada, por esta razón básicamente y por muchas otras que ya mencioné,
es que quiero conocer este estadio. Así que bueno, continuamos con el top 2. Bueno mi gente, llegamos al puesto número 2 y tengo un par de cosas por comentarles antes de continuar. La primera, conozco estadios en Italia, conozco el estadio San Paolo o el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Nápoles. Lo conocí en el año 2018, obviamente me encantaría regresar porque ha tenido una transformación, ahora tiene todas las sillas azules, es muy hermoso. Y también tuve la posibilidad de visitar el estadio de Pescara, el estadio Adriático, y bueno, solamente una visita corta, pero me pareció un estadio muy hermoso, entonces por eso no los menciono, principalmente el estadio Diego Armando Maradona, porque ya estuve ahí. Sin embargo, claro que me gustaría visitarlo de nuevo. Y bueno, si les gusta el video hasta ahora, se pueden suscribir. Este proyecto lo hago con mucho amor para todos ustedes y bueno, cuando se suscriben, cuando miran los videos completos, cuando le dan like, apoyan mucho al canal. Así que bueno, les agradezco por su apoyo y colaboración y continuemos con el segundo lugar. Que les tengo que decir, ha sido muy difícil elegir cuál es el segundo lugar y cuál es el primero. Para mí los dos pueden ser el primero porque es demasiado difícil elegir entre uno o el otro. Sin embargo, tuve que hacerlo y bueno, para mí el puesto número 2 de los estadios que más me encantaría conocer en Italia se lo lleva el famosísimo, el teatro más grande de toda Italia, un estadio famosísimo en el estado de Lombardía, sí señores, el Giuseppe Meazza, o también conocido como el San Siro, el estadio de la ciudad de Milán, el segundo estadio que más me gustaría conocer en toda Italia. Entonces sí señores, tenemos en esta posición la casa del AC Milan y del Inter de Milán, dos de los equipos más importantes de todo el mundo del fútbol, por supuesto dos de los equipos más importantes de Italia junto con la Juventus. Y esta ciudad, cuando se juega el clásico de la Madonnina o el derby de la Madonnina como se le conoce, se paraliza todo el país y mucha parte del mundo porque estos clubes tienen fans en todo el planeta entero. Este es el quinto estadio más antiguo de toda Italia. ¿Qué les puedo decir sobre este estadio? O mejor dicho, ¿qué no ha pasado en este estadio? Ha sido sede de múltiples, demasiados eventos importantes a nivel fútbol y a nivel de otros deportes, otras disciplinas y hasta conciertos. Ha sido la casa de la selección italiana para muchísimos partidos importantes a nivel clasificatorio para Copas UEFA o para el Mundial de fútbol obviamente, y también ha sido casa para partidos amistosos del equipo. También es la casa del Inter de Milán y el Milano, como ya les dije. Así que todos los jugadores increíbles que estos dos equipos han tenido, sus grandes gestas, sus momentos más históricos, el San Siro o Giuseppe Meazza han acogido todos estos momentos o gran parte de ellos, y es por eso que este estadio, no puedo decirles todo lo increíble que ha pasado acá, es que no me da el tiempo, daría para muchísimos videos, un video de 1 hora mínimo solamente hablando de cosas que han pasado en este estadio. Sin embargo, hagamos una pequeña recapitulación de las cosas más importantes que se han llevado a cabo acá. Fue sede de la final de la Copa de Campeones de Europa del año 65 entre el Inter y el Benfica, en la cual los interistas ganarían por 1-0 a los benfiquistas. Fue también la sede de la final de la Copa de Campeones de Europa del año 70 entre el Feyenoord y el Celtic de Glasgow, el cual ganarían los holandeses por 2-1. En el año 2001 también fue la sede de la final de la Champions League entre el Bayern Múnich y el Valencia, el cual terminaría empatado, pero ganarían los alemanes por un 5-4 en los penales y se coronarían con una nueva Champions en su palmarés. Y la más reciente y la más recordada quizás por mi generación es la del 2016, que se jugó entre el Real Madrid y el Atlético Madrid, un nuevo derbi en una final. Era la repetición de la final de Lisboa, la revancha, pero no hubo revancha, el Real Madrid la terminó ganando también. Esta vez la ganó un poco más sufrida, 1-1 ante el Atlético, y luego en penaltis se quedarían con la Champions. A nivel de Copas UEFA también se han jugado 4 finales. Hay que recordar que hubo una época histórica en la que la Copa UEFA jugaba finales de ida y vuelta, algo así como la Copa Libertadores hasta hace unos años. Así que en el año 91 el Inter y Roma jugaron una final acá, el cual ganaría el Inter y se ganaría la Copa UEFA. En el año 93 el Inter jugaría de nuevo una final. Esta vez se enfrentó al Casino Salzburgo, un equipo del cual yo no tenía conocimiento. El Inter ganó 1-0, este era el partido de vuelta y el Inter quedó campeón. Se jugó la final de vuelta en el año 95 entre Juventus y Parma, la cual terminaría 1-1, y como los parmesanos ganaron el partido de ida, entonces se coronaron como campeones de la Copa UEFA. Y en el 97 el Inter derrotaría 1-0 al Schalke 04
4 de Alemania. Sin embargo, los alemanes terminarían siendo campeones por diferencia de gol. Este estadio también fue sede de la Copa Mundial del 34, señores. Este estadio tiene casi 100 años, es increíble. Y como les estoy contando, en el 34 fue sede de 3 partidos, uno de octavos de final, uno de cuartos de final y una semifinal. Esa semifinal la ganaría Italia a los austríacos y pasaron a la final. Ya sabemos que este título se lo adjudicaron los italianos. También fue sede para la Euro del 80, en la cual se jugaron simplemente 3 partidos de fase de grupos. Y bueno, no hay mucho que remarcar sobre esto, pero fue parte de una Euro y esto es muy importante. En la Copa Mundial de la FIFA de 1990, digamos que fue la casa principal del campeón, que en ese año terminó siendo Alemania Occidental. Aquí, por ejemplo, fue uno de los partidos más importantes en la historia de la selección colombiana, en la cual fue el único equipo que no perdió contra esa Alemania en ese mundial, con un 1-1, gol de Freddy Rincón. Una fiesta en mi país. Yo no había nacido, pero mi padre me cuenta que fue uno de los momentos más felices como hincha de la selección Colombia. Y bueno, también acá Alemania jugaría otros cuantos partidos, incluyendo un partido de cuartos de final contra Checoslovaquia, ganando 1-0. Ya luego avanzaría, llegando a la final como todos sabemos y quedando campeón. También fue sede en el 2021 de la UEFA Nations League, en la cual se jugaría la final entre España y Francia, la cual los franceses quedarían campeones de este torneo. Y ya sé que he mencionado demasiado, pero no se nos puede olvidar que aquí se jugó un partido de rugby, que fue un partido que marcó un récord para este estadio a nivel de rugby, con un aforo de 80.000 personas para un partido de rugby entre Italia y la selección neozelandesa, la cual ganarían los oceánicos. También ha sido sede de importantes eventos de boxeo y conciertos, y acá se han hecho conciertos de italianos y de artistas globales de todo tipo y ha sido increíble. Y bueno, ya para cerrar, es un estadio que va a ser parte de los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2026 de Milano y Cortina d'Ampezzo, y también muy posiblemente será sede de la Eurocopa de Naciones del año 2032 junto con Turquía. Así que sí, señores, por todas estas razones que les di, esta parte se extendió bastante, pero es que es un estadio con demasiada historia, es un templo del fútbol, y espero que los milaneses y los lombardos se sientan muy orgullosos de tener tremendo estadio tan histórico. Así que bueno, tenía que mencionar todo esto y bueno, por esta razón está en el segundo lugar. Como les dije, casi el primero porque es increíble, pero tenía que elegir, así que continuamos con el primero. Y por supuesto que en el puesto número 1 tenemos al famosísimo estadio Olímpico de Roma. Fue muy difícil, como les dije, elegir entre el Olímpico o el Giuseppe Meazza / San Siro, porque los dos tienen una historia impresionante. Pero bueno, me decanté por poner en el primer lugar al Olímpico de Roma, y ya les voy a contar por qué. Ese estadio es un estadio muy popular en el cual se han jugado muchísimos eventos importantes a lo largo de toda la historia, y es simplemente, digamos que ese es el lugar en el que las cosas importantes que pasan en Roma pasan allí. Así que Roma, una ciudad global supremamente importante, y este es el escenario donde se llevan las cosas, donde pasa la magia en esta ciudad. Por esa razón está en el primer lugar. Así que les voy a contar un par de cosas. Primero que todo, es la casa del AS Roma y el Lazio, que son dos equipos muy importantes a nivel local en Italia. Son los equipos capitalinos, han tenido equipos muy importantes, y si bien no tienen la importancia quizás de Juventus, Inter, Milán, entre otros, son equipos que a nivel local tienen muchos hinchas, una base de hinchas muy grande, y han logrado hitos importantes, han tenido jugadores muy grandes, y por supuesto que siempre tienen mucha relevancia a nivel internacional. Muchísimos partidos importantes de Roma y de Lazio se han jugado acá. El derbi de estos dos equipos, el derbi capitalino, que es uno de los partidos que seguramente paraliza todo el país, y más que todo a la capital de este lindo país. Así que por esta razón ya este estadio tiene muchísimo que contar. Es la casa de la selección italiana también, tanto como el Giuseppe Meazza. Son los estadios en los que más veces ha jugado la selección italiana, partidos oficiales y partidos amistosos. Además que, para serles honesto, tiene un diseño que me parece fantástico. Si les tengo que decir entre el Giuseppe Meazza San Siro o el Olímpico de Roma, cuál me parece más bonito físicamente, personalmente me gusta más el diseño del Olímpico, pero el que me diga que prefiere el San Siro, yo lo respeto porque también es un estadio hermoso. Inaugurado en el año de 1953 y actualmente con una capacidad aproximada para 73.000 personas, es el segundo estadio más grande de todo el país, solamente por detrás del Giuseppe Meazza. Es el estadio sede de la final de la Copa Italiana desde el 2008. O sea, desde este año las finales pasaron de ser ida y vuelta a jugarse en un solo estadio,
y es el Olímpico de Roma, en donde se llevan a cabo estos partidos, así que cada año va sumando una historia importante. Fue sede de los Juegos Olímpicos de Roma en el año de 1960 y de los Paralímpicos, así que aquí se llevó a cabo pues muchas de las justas atléticas y también la ceremonia de inauguración y clausura. Pero para mí los Juegos Olímpicos le dan muchísimo prestigio a los estadios, por eso para mí el Olímpico de Roma está en el primer lugar de los estadios que quiero conocer, porque las Olimpiadas le dan mucha potencia, le dan muchísimo prestigio a los estadios. Y bueno, no solamente esto, sino que también fue final de 2 Eurocopas que se jugaron en Italia. La primera, que fue en el 68 entre Italia y Yugoslavia, el cual el primer partido terminaría empatado, y el desempate se jugó también en el Olímpico, en el cual los italianos ganarían y se coronarían campeones de Europa. También en el año 80 fue sede también de la final, la cual se disputaría entre Bélgica y Alemania Federal, la cual los alemanes ganarían por 2-1 y también se coronarían como campeones de Europa. Además, es importante mencionar que en esta Eurocopa multitudinaria que se jugó en el 2021, la Euro 2020, que por temas de pandemia no se jugó en el 2020 sino en el 2021, el partido inaugural y varios partidos importantes se jugaron en el Olímpico de Roma. El primer partido, Turquía-Italia, 3-0 para los italianos, que terminarían siendo los campeones y son justamente los actuales campeones de Europa en este momento, que la ganaron en Wembley a los ingleses. Fue sede de la final de la Copa UEFA en el año 91 entre Inter y Roma. El partido final se disputaría en el Estadio Olímpico. La Roma ganaría 1-0 a Inter, sin embargo no fue suficiente para el resultado global y los de Milán se terminarían ganando la Copa UEFA en ese año. Es posible que este sea el estadio donde se juegue la final de la Euro del 2032 entre Turquía e Italia. Es importante también mencionar que es uno de los estadios sede del torneo de las 6 naciones de rugby. Acá se juega habitualmente esta competición, ya que Italia hace parte de estas 6 naciones. Y quizás el partido más importante que se ha jugado acá a nivel de selecciones, la final de Italia 90 del Mundial, en el cual se jugaron varios partidos importantes en el Estadio Olímpico. Sin embargo, el partido más importante, que fue la final entre Alemania Federal y la Argentina, sería el desquite de los alemanes de aquella final en México 86, la cual Maradona brilló. En este caso, los alemanes terminarían ganando casi finalizando el partido con gol de Andreas Brehme, o como se pronuncie, 1-0, y ganando así su tercer mundial. Así que bueno, pura gloria este estadio. Y ahora vamos a la Champions League, que obviamente también es una parte importante, ¿no? En este estadio se han jugado 4 finales de la Copa de Campeones de Europa, como se le conoce hoy la Champions League. Y bueno, Liverpool es un inquilino muy habitual acá, ya que ganó 2 Champions en este estadio. La primera fue en el año de 1977, derrotando 3-1 al Borussia Mönchengladbach. Y un par de años más adelante, en el año 84, Liverpool vencería a la Roma por penaltis. El partido quedaría 1-1 y por penaltis ganarían por un resultado de 4-2. En el 96, nuevamente un equipo italiano jugaría la final en este estadio contra el Ajax, el Juventus. El partido quedaría 1-1, pero por penaltis los jugadores de la Vecchia Signora ganarían por 4-2 y se llevarían la segunda y última Champions, que ganarían los de Piamonte. Y bueno, quizás un partido icónico, que esto es algo que lo tiene el Olímpico de Roma y no lo va a tener ningún otro estadio nunca jamás en la vida. La única final de Champions, ojo, la única final de Champions que jugaron Messi contra Cristiano. La única final en la que estos dos chocaron. Barcelona, Manchester United, final Roma 2009. Barcelona 2, Manchester United 0, campeón Messi en ese momento. La única final que perdió Cristiano, pero para nosotros que nos tocó ver la carrera de estos dos jugadores increíbles, la única final que jugaron juntos y la única final que Cristiano perdió. Así que muchachos, historia pura. Este estadio simplemente es historia pura y obviamente me encantaría poderlo visitar en algún momento. Y bueno amigos, yo sé que el video tal vez se hace un poco largo, espero que no se haga muy difícil de ver. Simplemente quería traerles a ustedes todos estos hitos tan increíbles que han pasado en estos estadios y principalmente en los 2 últimos. Es tanta historia que es muy difícil ponerla en un espacio de tiempo muy corto. Sin embargo, hice lo mejor que pude y yo me apasiono mucho hablando de estadios. Y estoy hablando de estadios italianos, así que Dios mío, es muy difícil hacer esto en 2 minutos. Así que les quería dar las gracias por llegar hasta este momento del video. Si estás acá, te quiero hacer una pregunta. Para ti, ¿cuál es el estadio más relevante y más histórico de Italia? ¿Giuseppe Meazza/San Siro o el Olímpico de Roma? Déjamelo en los comentarios y coméntame con un baloncito o algo para yo saber que llegaste hasta esta parte del video. Y bueno,
Por otro lado, suscríbete si quieres para seguir viendo estos videos y dime si quieres una segunda parte o de qué otro país quieres que haga mi top de estadios que me encantaría visitar. Así que lo espero en los comentarios, allá te espero, te leo, te respondo y te deseo un excelente día. Muchas gracias por llegar hasta acá, gracias por apoyar el canal y nada, muchas gracias. Grazie mille, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.